compañía del maestro, en compañía del maestro. Entonces Jesús les dijo, vengan a un lugar tranquilo para descansar un poco, en compañía del maestro, un espacio para compartir entre amigos en compañía de Jesús. Idea original de Ángel Robles Topete, desde la Oficina Internacional de las Escuelas de Evangelización San Andrés. En compañía del maestro. Bienvenidos y comenzamos. En compañía del maestro. Muy buenas tardes. Tengan todos y cada uno de ustedes. Gracias por acompañarnos. Tardes aquí en Guadalajara, noches en otros lugares, los diferentes horarios, pero en el mismo tiempo de compartir la palabra de Dios. Bienvenidos a este programa en compañía del maestro y en compañía entre amigos también para compartir con el maestro. Gracias de veras. Transmitimos desde la Oficina Internacional la señal, aunque estamos en diferentes puntos en el mundo donde nos sintonizamos como panel para compartir con todos y cada uno de ustedes. Bienvenidos. Y tengo el gusto en esta transmisión de estar acompañado, pues como siempre, de grandes amigos evangelizadores, enamorados de la palabra de Dios, enamorados de Jesús y también celosos portadores de las buenas nuevas. Nos acompaña en esta tarde, en esta transmisión, Mari Castañeda, que nos va a acompañar ahora estando al pendiente del chat, de los mensajes que ustedes nos hagan favor de poner por allí. Ahí estará Mari y que nos acompaña en esta ocasión, Mari. Gracias Ángel, gracias pues por poder hoy compartir, de verdad ya nos hacía falta el verlos, el estar aquí compartiendo la palabra en este mes de la Biblia, que sin duda cada programa que se comparte en compañía del maestro es de gran bendición y de formación. Un gusto estar con ustedes. Gracias, Mari, bienvenida. Nos acompaña también Rosy Valadez desde Georgia, en Estados Unidos. Rosy, qué gustazo. Adelante. Sí, buenas tardes. Qué gusto estar con ustedes. Qué gusto ver que ya algunos están conectados. Qué bueno que estén aquí para aprender más. En este mes de la Biblia, aprender más de la palabra. Cuéntenos qué están haciendo de especial este mes, para aprender más de la palabra. Pusieron un altar más bonito, más especial. Cuéntenos ahí en el chat qué están haciendo. Pues el programa de hoy está muy interesante, de verdad, el contenido. No sé si sean cosas que ya ustedes saben, pero yo aprendí mucho ahora que nos estábamos preparando. Entonces, no se vayan porque esto está muy interesante en compañía del maestro. Gracias, Rosy. Aquí estamos. Estoy solamente pasando el link que te invitamos a que lo hagas también. El programa se puede transmitir a más personas, que sean tus contactos, que sean personas allegadas, conocidos, y que la palabra pueda llegar también a ellos a través de este programa. También tengo el gusto de que nos acompañen esta tarde en esta transmisión Germán Gamboa desde el estado de Florida en los Estados Unidos. Germán, qué gusto también. Adelante. Igualmente, qué gusto, Rosy, Mari, qué gusto volverles a ver, estar aquí. De verdad que se siente agradable la compañía, no solamente del maestro, sino los que acompañamos al maestro. Y un saludo para todos. Gracias por acompañarnos ustedes, por permitirnos estar en este tiempo compartiendo con ustedes un poco de lo que la palabra puede hacer y hace
en nuestra vida. Así es que bienvenidos a todos. Gracias, Germán. Y bueno, a todos y cada uno de ustedes, invitarles a que nos acompañen en el chat, que va a estar Mari también por ahí, ya les dije. Solamente déjenme ubicar aquí un poquito lo de la transmisión, porque estamos también con los controles. Bueno, fíjense que lo que llevamos de estos programas, lo que llevamos en estos programas es un itinerario que hemos querido abordar, cómo la palabra de Dios es fundamento para la iglesia. La iglesia es convocada por la palabra. Después hemos visto también cómo la palabra de Dios tiene un que ver con cada uno de nosotros como personas y la palabra de Dios. Y ahora también en este itinerario seguir abordando el tema sin duda de la palabra de Dios, pero la palabra como un signo, como un signo. Y es que el ser humano, por excelencia, se comparte a sí mismo desde su interior a través de la palabra. No hay un encuentro humano, no hay una reunión, no hay una asamblea en la que la palabra o la comunicación oral no juegue un papel que es determinante. Como seres humanos, es algo que nos hace diferentes a los demás seres vivos. El lenguaje de las palabras, la palabra. Y por lo tanto, la palabra debe ser un signo de comunicación entre personas. Y esto, hablar de personas, es porque hay una persona divina que se comparte en la comunicación con nosotros como seres, como personas humanas. La palabra es una expresión de interioridad. Si yo quiero expresar algo desde mi interior, busco las palabras para conceptualizar aquello que es tan abstracto, tan interno. La palabra como signo es un medio también de comunicación, es una llamada al encuentro, al diálogo. Y aquí pudiéramos adelantar y decir, Dios no se quedó en silencio. Dios quiso comenzar un diálogo, una comunicación, pero no solamente en una vía, no solamente de Él hacia nosotros, sino que abre la posibilidad de que nosotros podamos responder también a su palabra, a esa comunicación, para que se haga precisamente esto, un diálogo. Y también para nosotros de una manera muy especial, la palabra se hace presente en la liturgia, es decir, celebramos la palabra, no solamente la predicamos, no solamente la estudiamos, sino que también la palabra la celebramos. Imagínate entonces en este contexto de diálogo, de comunicación, de Dios a mí, de mí para con Dios, pero haciéndolo celebración. Y esto tiene que ver con la liturgia, porque en la liturgia la palabra se hace oración, se hace canto, se hace diálogo, pero también es un diálogo con respuesta. Nosotros respondemos allí. La palabra se hace acontecimiento y se hace celebración. Celebramos la palabra. Y esta palabra que acontece en las celebraciones litúrgicas no solamente se refiere a una palabra humana, no. Ante todo es la palabra de Dios. La palabra de Dios. Dios que nos habla y nosotros que como personas en el contexto de una asamblea le respondemos a Dios. De esto queremos abordar ahora en este programa, en esta transmisión, y con ello entonces le dejo la palabra a Germán para que abordemos estos contenidos y comencemos a platicarlos aquí en el panel. Adelante, Germán. Cómo no, Ángel, muchas gracias. Y bien, este programa, esta vez, vamos a enfocarnos a cómo la palabra es celebrada en la liturgia. Tendríamos que definir, por un lado, así de entrada, muy básicamente qué es la liturgia. No les voy a dar una definición técnica ni una definición propia que la iglesia dé, pero lo voy a poner en mis palabras y espero que esto nos dé pie para poder entonces introducirnos al tema que estamos tocando el día de hoy. Podríamos definir la liturgia
como el conjunto de signos, de gestos y de palabras que nos ayudan a expresar la celebración de nuestra salvación. La repito, la liturgia es el conjunto de signos, gestos y palabras que nos ayudan a expresar nuestra salvación celebrándola. Y habría que definir entonces qué son esos signos, esos gestos, esas palabras. Cuando se habla de gestos, no es que se haga gestos con la cara, ¿no? Sino de lo que sucede, muchos movimientos que se hacen tanto en el área del presbiterio, el sacerdote, o los concelebrantes, o los monaguillos, o nosotros, el pueblo también celebrante, que nos toca interactuar en los momentos de las celebraciones litúrgicas. Entonces, si tenemos en cuenta esto, la liturgia la podríamos empezar a considerar como el lugar propio, el lugar natural, y lo pongo entre comillas, en donde mejor podemos expresar nuestra fe y nuestra salvación como cristianos. Y lo repito nuevamente, ¿no? La liturgia sería la manera natural como, o el ambiente natural en donde nosotros los cristianos nos reunimos en comunidad para poder expresar, celebrar nuestra salvación. Por eso la Iglesia ha reflexionado y ha dicho que la liturgia, eh, tomando como punto de referencia al pueblo de Israel, era ya un culto natural, una celebración natural en donde la palabra fue tomando forma y se fue encarnando. Encarnando no en el sentido que entendemos de Jesucristo encarnado, hecho hombre, como hombre y como Dios, sino que la palabra fue formando parte de una comunidad, en este caso, como lo sabemos en el Antiguo Testamento, formando parte del pueblo de Israel. Y entonces, retomando las costumbres, la manera de vivir y de celebrar mismas y propias del pueblo de Israel. Por eso entonces es un privilegio que nosotros podamos entrar en la celebración litúrgica, porque tendremos que entender también ese de manera natural, y vuelvo a insistir en esto, de manera natural tendría que formar parte de nuestra vivencia, poder celebrar esta salvación que Dios nos ha dado en Cristo Jesús. Quiere decir entonces que la liturgia hoy como la tenemos, la iglesia ha reflexionado para que en ella la palabra de Dios pueda encontrar el lugar, el mejor lugar para poderse vivir, para poderse celebrar en comunidad, pero también para poderse comprender. Obviamente tendría que ser como primero el comprender para poderse vivir y celebrar, ¿no? Pero la liturgia nos va a poder enfocar o nos va a poder centrar dentro de una comunidad, la comunidad eclesial, para que podamos encontrar en ella el alimento que ya de suyo es, hablando de la palabra de Dios. Por eso la iglesia siempre va a enfocarse primordialmente en la Eucaristía, a la que le llama el centro y el culmen, o el principio y el culmen de nuestra celebración. En esto habría que profundizar más para poder entender mejor por qué se le llama el centro, el culmen de nuestra celebración. Pero básicamente es ya ponerlo en términos nuestros, en términos que los podamos comprender como cristianos católicos. La liturgia es el lugar en donde como comunidad vamos a poder comprender lo que Dios nos ha venido revelando en su palabra y después encarnándose en Cristo Jesús para poder encontrar nuestra salvación. Hay un detalle interesante dentro de la liturgia, porque en el Concilio Vaticano II tuvieron la fineza o el detalle de poder reflexionar los padres sinodales para que la palabra de Dios fuera más abundante dentro de la liturgia. De hecho, antiguamente en la celebración de los sacramentos, por ejemplo, que es en el lugar donde frecuentemente vamos a encontrar esa palabra celebrada en comunidad, no tenía tantos textos bíblicos. Se centraba más en los ritos, en los signos, palabras, en los gestos, más que en la misma palabra de Dios. Y los padres sinodales dijeron, tenemos que poner al centro la palabra de Dios, porque si no esos signos, esos gestos,
esas palabras no van a encontrar un sentido porque no tienen el punto de referencia de donde vienen, que es del mismo Dios que se ha revelado. Y a partir de ahí, entonces, en el Concilio Vaticano II, tuvieron a bien expresar el que se pudiera eh, poner la palabra de Dios más abundantemente. De hecho, dice el texto del Sacrosanctum Concilium, dice, tiene que ser más abundante los textos bíblicos. Y eso me llamó a mí la atención porque dice, tienen que ser más abundantes, lo cual quiere decir que no eran abundantes. A final de cuentas, entonces, nosotros tenemos que entrar en esta dinámica comunitaria para poder celebrar la manera en que Dios ha querido revelarse a nosotros, que ha sido por medio de su palabra. Yo siempre comento con las personas, con los participantes a los cursos o donde me toca llevar alguna plática, ¿por qué Dios no quiso comunicarse de otra manera? ¿Por qué no lo hizo a través de figuras o a través de señales? Y lo quiso hacer a través de la palabra. Es interesante, ¿no? Porque cuando nuestro cerebro de niños se empieza a desarrollar, un elemento primordial para que se desarrolle el cerebro es justamente la palabra, el poderla escuchar para después poderla expresar. Y entonces Dios ha tenido a bien quererse comunicar así por medio de su palabra, que es la mejor manera de revelarse. Quiere decir entonces que nosotros en la liturgia vamos a tener, y digo así, vamos a tener que entrar en una dinámica de podernos centrar más en el entendimiento de lo que es la liturgia para que la palabra pueda ser celebrada. Y en este sentido, un punto de referencia importante dentro de la celebración litúrgica, específicamente de la Eucaristía, es el momento de la proclamación de la palabra, por un lado, pero por el otro también el de la homilía, que se supone, y perdón por la expresión, se supone, no siempre se logra, pero se supone que la homilía tiene como finalidad el actualizar justamente esa palabra de Dios. Por eso la liturgia dice que una vez que hemos celebrado el pan de la palabra, ahí mismo se traslada a la mesa, que es al pan que vamos a recibir, que se va a convertir en el cuerpo y la sangre de Cristo Jesús. Hay un elemento interesante que de hecho no lo hacemos, y se ve esto en la pastoral litúrgica. Por cierto, no por muchos sacerdotes aceptada, porque a veces piensan que es como si fuera como un show, como una vez un sacerdote me dijo, los pastoralistas son a veces como tendenciosos a hacer show, pero no es así. Les explico algo. Nosotros sabemos que cuando se hace la procesión de entrada, entran los monaguillos, bueno, entra la palabra, entran también la cruz y entran los monaguillos con las velas encendidas. Una vez que se llega entonces al altar, las velas se ponen en el altar a un lado. Pero cuando se proclama el Evangelio, los monaguillos van, toman las velas y las llevan hacia donde está el ambón, donde se proclama la palabra, y ahí se dejan. Si esto lo pudiéramos entender más, tendría mucho sentido el que una vez que se termina la homilía y que se va a pasar a la preparación de las ofrendas, esas mismas velas se tienen que trasladar hacia el altar. ¿Qué quiere decir eso? El significado del pan de la palabra, que ahora va a ser el pan eucarístico. Y ahí es en donde está la centralidad de la celebración de la palabra encarnada en Cristo Jesús. Quiere decir entonces que la liturgia, más que ser un simple conjunto de signos, de palabras y de gestos, es más bien la concentración de la celebración de nuestra salvación. Voy a decir un mal chiste. Un compañero mío definía la liturgia como el lugar de la celebración del clero en el desconcierto del pueblo. Es decir, decía un compañero mío, si no lo entramos, y un profesor mío decía, si no explicamos bien los signos dentro de nuestra liturgia, no van a simbolizar nada. Y por lo tanto la palabra no va a ser mella en nosotros. Yo creo que en ese sentido la iglesia lo reflexionó bien y en un documento, la Verbum Domini, que fue ya firmada por el Papa Benedicto XVI,
nos introdujo para que fuéramos específicamente celosos de conocer la palabra de Dios. Y le pidió ese celo principalmente tanto a los sacerdotes como a los que se dedican a la predicación de la palabra, es decir, gente específica o personas específicas que puedan traernos de una manera sencilla, una manera práctica, el poder entender la palabra dentro de la liturgia. Por eso, y ya voy cerrando, la palabra de Dios no solamente se centra en la Eucaristía. Vamos a encontrar palabra en cada uno de los sacramentos, en el bautismo, en la confirmación que usualmente se hace dentro de la Eucaristía, pero cuando se hace como un rito separado, tiene propia la palabra con textos específicos. Lo mismo es para cuando se lleva cuando es el matrimonio, obviamente para el orden sacerdotal, pero también para la unción de los enfermos. Hay una palabra específica que va a ser propia para poderse celebrar. Así es que yo creo que con esto, espero que hayamos quedado con unas ideas de que la iglesia está consciente que el lugar privilegiado es la comunidad, primero, y segundo, en la celebración propia y en la más grande que es la Eucaristía para que la palabra se pueda encarnar. Ángel, adelante. Sí, Germán, qué interesante. Ahorita que mencionabas de las velas, del traslado de las velas, en la liturgia se desarrolla por momentos, espacios y tiempos. Momentos, espacios y tiempos. Y la palabra de Dios tiene su momento, tiene su espacio y tiene su tiempo. Es decir, es algo interesante cómo nos va llevando en un itinerario también de este diálogo de Dios hacia nosotros y la respuesta misma en la misma liturgia. Y también ahora que compartías me recordaba hace este domingo, no, el anterior, el evangelio fue de la curación que Jesús hace a una persona que no escuchaba y que no hablaba, porque estaba tartamudo. Y es una lógica ese milagro, es una lógica. Con lo que tú estabas diciendo, Germán, Rosy, también te lo comparto ahí, y Mari que nos escucha, aunque no está a cuadro porque está con lo del chat por ahí, los mensajes. Pero fíjense que está la lógica. Germán decía, para poder hablar un niño primero escucha. Y por eso si a mí me ha pasado, y yo creo que a más de alguno de nosotros podemos decir, también me pasó, con nosotros mismos o con otras personitas en casa. Cuando un niño está comenzando a balbucear o hablar, articular palabras o frases sueltas y palabritas por ahí, generalmente ellos tratan o están sintiendo que pronuncian como están escuchando, pero, pero la boca todavía no está con la dinámica y la mecánica para poder pronunciar ciertas letras o palabras. Y entonces surgen sonidos que muchas de las veces son muy graciosos, porque cuando tú estás diciendo una palabra, ellos están diciéndola, pero audiblemente no se escucha la palabra como tal. Es algo bien interesante. Ahora, ¿a qué voy con esto? Nosotros por la gracia, por algo gracioso, decimos, mira qué bonito dijo, y le repetimos la palabra como ellos la dicen. ¿Qué estamos haciendo sin querer queriendo? Ya lo expliqué en el contexto de ser gracioso, pero no sería tan correcto. ¿Por qué? Porque si nosotros repetimos mal la pronunciación de esa palabra, ellos la van a aprender de manera equivocada. Hay un ejemplo de mi hija, la primera, ella para decir, acá hay un plato típico acá en México que es el mole pipián. Los que sean de México, pues han de haber probado ya el mole pipián en alguna ocasión. Y ella no decía pipián, ella decía pipayo, de chiquita, cuando decía, es pipayo y pipayo. Y me acuerdo bien porque así se quedó. Cuando ella decía pipián, nosotros decíamos pipayo porque ella pronunciaba así. ¿Qué quiero decir con todo esto? Que ya me tardé un poquito más. Necesitamos estar abiertos para escuchar bien la palabra de Dios. Dios no está como los niños pronunciando equivocadamente. Y nosotros tenemos que tener nuestro oído muy afinado para escuchar cabalmente la palabra de Dios para después poderla pronunciar. Y cierro con el ejemplo del sordomudo.
porque Jesús primero lo curó del oído y después de la lengua, no al revés. Pudo haberlo hecho al mismo tiempo, sí, pero hay una lógica humanamente hablando. Primero le tocó el oído y le dijo aquella expresión en arameo, Efetá, ábrete, ábrete a la escucha de la palabra. Y después dice, no le dijo, suéltate lengua, no. Le tocó la lengua con saliva y eso, pero ya no le dijo, ábrete, ni suéltate. Pero es una lógica. Si tú estás escuchando, automáticamente viene después el hecho de poder pronunciar. Qué interesante, porque estamos llamados a que Dios nos diga otra vez, como aquel sordomudo, Efetá, tocando nuestros oídos, ábrete para escuchar la palabra de Dios. Y después viene el segundo milagro o portento, es decir, puedes proclamarla porque ya la escuchaste. Rosy, te dejo ahora con la palabra, perdón, porque no me aguanté de intervenir en este momentito, pero me sonaron estas dos grandes cosas cuando Germán compartías. Y esto de trasladar la palabra con la luz del ambón hacia el altar sería un signo bonito. Yo lo he visto en algunos templos, en algunas celebraciones, acompañan y luego después de ahí las velas se van hacia el altar, porque allá va a continuar la celebración. Rosy, te dejo un espacio para que nos compartas también qué sigue después de esto que Ok. Germán nos ha compartido. Adelante, Rosy. Pues yo les voy a compartir algo bien, bien interesante, que es la palabra de Dios y la Eucaristía. La palabra de Dios, claro que vamos a hablar de la palabra de Dios porque estamos en el mes de la Biblia. Y me encanta la idea de hablar de la palabra de Dios y la Eucaristía, porque precisamente en este año en Estados Unidos estamos viviendo un reavivamiento eucarístico. En mi parroquia se han hecho varias actividades para que la gente aprenda más sobre la Eucaristía, para que la gente se enamore más de Jesús Eucaristía, y sin duda lo que vamos a aprender el día de hoy nos va a ayudar tanto para enamorarnos más de la palabra de Dios y de la Eucaristía, estos dos grandes tesoros que tenemos en nuestra Iglesia Católica. Pero pues a lo mejor todos los que nos están escuchando saben, ¿verdad? De estos dos grandes tesoros, pero a lo mejor lo que no saben es la conexión que hay entre la palabra de Dios y la Eucaristía. No sé si tú ya hayas experimentado en tu vida cómo la palabra de Dios te lleva a la Eucaristía y cómo la Eucaristía nos lleva a la palabra de Dios. ¿Okay? Entonces, voy a compartir con ustedes estos dos versículos del prólogo del Evangelio de Juan y dice, en el principio existía la palabra y la palabra estaba junto a Dios y la palabra era Dios. Y la palabra se hizo carne y puso su morada entre nosotros y hemos contemplado su gloria. Gloria que recibe del Padre como unigénito lleno de gracia y de verdad. Y de aquí me voy a pasar al discurso eucarístico en la sinagoga de Cafarnaún, versículo 51. Juan 6:51. Yo soy el pan vivo bajado del cielo. Si uno come de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo le voy a dar es mi carne por la vida del mundo. Ok. El prólogo de Juan se profundiza en el discurso de Cafarnaún. En el prólogo, la palabra de Dios se hace carne. Y en el discurso de Cafarnaún vemos cómo esa carne es alimento para la vida del mundo. De este modo, el misterio de la Eucaristía nos muestra cuál es el verdadero maná. El auténtico pan del cielo es la palabra de Dios hecha carne, y esa carne es alimento para la vida del mundo. ¿Ok? Ahora voy a pasar a un pasaje de
Lucas, y luego vamos a ver la conexión que hay entre estos versículos que les leí de Juan y este pasaje de los discípulos de Emaús. Es largo, no lo voy a leer, yo creo que la mayoría ya lo hemos escuchado y si no, pues los invito a que lo busquen tal vez después del programa en Lucas 24. Pero bueno, dice la palabra de Dios que el domingo de resurrección Jesús empezó a caminar junto a dos de sus discípulos que volvían a su pueblo tristes, desanimados, desesperanzados, porque pues habían crucificado a su maestro. Entonces dice la palabra de Dios que Jesús empieza a explicarles lo que se refería de él en toda la escritura. Imagínense el estudio bíblico que tuvieron estos discípulos de Emaús. Este pasaje, hermanos, nos ayuda hacer un examen profundo sobre la unión entre la escucha de la palabra y el partir del pan, ¿ok? Jesús empieza a explicarles todo lo que la palabra de Dios decía de él. Entonces los discípulos empiezan a entender, se les empiezan a abrir sus oídos, empieza a arder su corazón, pero todavía no es suficiente, ¿ok? Ya empezó el trabajo, ya empezó, hay un proceso, pero todavía no es suficiente. Entonces, lo que ellos veían como un fracaso, ahora lo empiezan a ver como un cumplimiento y como un nuevo comienzo. Entonces, sigue el Evangelio y nos dice que solo cuando Jesús tomó el pan, pronunció la bendición, lo partió y se los dio, ¿qué pasó? Se les abrieron los ojos y lo reconocieron. Y lo reconocieron, porque antes sus ojos no eran capaces de reconocerlo. La presencia de Jesús primero con las palabras y después con el gesto de partir el pan, hizo posible que los discípulos lo reconocieran. Esto es súper importante, ¿ok? La presencia de Jesús primero con las palabras y después con el gesto de partir el pan, hizo posible que los discípulos lo reconocieran. Las dos cosas fueron necesarias. Ya con la palabra los discípulos empezaron a entender, empezaron a tener esperanza de nuevo. Lo que parecía un fracaso ahora es un cumplimiento, pero no era suficiente todavía no lo reconocían hasta que se partió el pan. Pero también lo pudieron reconocer porque ya el proceso había empezado con la palabra de Dios. Ahora, vamos a ver la conexión entre lo que vimos de Juan y lo de Lucas. El discurso de Cafarnaún y el relato de los discípulos de Emaús muestran cómo la escritura misma ayuda a percibir su unión indisoluble con la Eucaristía. Conviene, por eso, hermanos, tener siempre en cuenta que la palabra de Dios, leída y anunciada por la Iglesia en la liturgia, conduce, por decirlo así, al sacrificio de la alianza y al banquete de la gracia. Es decir, la Eucaristía, ese es el fin de la palabra de Dios. Palabra y Eucaristía se pertenecen tan íntimamente que no se puede comprender la una sin la otra. Y se los repito porque eso está muy interesante. Palabra y Eucaristía se pertenecen tan íntimamente que no se pueden comprender la una sin la otra. La palabra de Dios se hace sacramentalmente carne en el acontecimiento eucarístico. La Eucaristía nos ayuda a entender la Sagrada Escritura, así como la Sagrada Escritura a su vez ilumina y explica el misterio eucarístico. Si no reconocemos la presencia real del Señor en la Eucaristía, la comprensión de la Escritura queda incompleta.
Por eso la iglesia honra con una misma veneración, aunque no con el mismo culto, la palabra de Dios y el misterio eucarístico, y quiere que siempre y en todas partes se imite este proceder. Entonces, hermano, ¿cómo está tu relación con la palabra de Dios? ¿Cómo está tu relación con la Eucaristía? Acuérdate que nosotros tenemos esos dos grandes tesoros y no podemos dejar a uno a un lado. Dice aquí, el reconocimiento de la presencia real del Señor en la Eucaristía. Sin el reconocimiento de la presencia real del Señor en la Eucaristía, la comprensión de la Escritura queda incompleta. Entonces, pues yo los invito a que reflexionemos en eso. ¿Cómo está nuestra relación con la palabra de Dios? ¿Cómo está nuestra relación con la Eucaristía? Pidámosle a Dios que nos ilumine, que nos dé la gracia de poder reconocerlo en la Eucaristía para que podamos entender con mayor profundidad su palabra. Adelante, Ángel. Ay, Rosy, gracias. Qué interesante para poder asumir los misterios de Dios en una forma tan humana. No podemos de otra manera. Y dicho de otra manera, lo que nos has dicho, no podemos separar la palabra de Dios de la Eucaristía o del misterio eucarístico. No se puede separar. No es posible, porque la Eucaristía la vamos a comprender por la Escritura. Y la Escritura va a tener un momento celebrativo. Hablaríamos ahí en otro programa, quizás si nos diera oportunidad, de la sacramentalidad de la palabra, pero tiene ahí su dimensión celebrativa, esta palabra que pronunciamos. Y me recuerda ahora un texto del Apocalipsis para decir cuál es nuestra actitud en nuestras celebraciones eucarísticas. La primera bienaventuranza que viene en el Apocalipsis, por ahí en el versículo 3 del primer capítulo, dice: dichoso el que lea y dichosos los que escuchen las palabras de este libro, de esta profecía, dice. Las palabras. Quiere decir entonces que la celebración litúrgica, en este caso la Eucaristía, pero cualquier otro de los sacramentos, como Germán lo anticipaba también, es la dicha de poder escuchar al Dios que nos habla, a nosotros, estamos como de participantes en la asamblea. Dichoso el que lea, es uno el que proclama a toda la asamblea, y dichosos los que escuchamos esta palabra. ¿Cuál fue la dicha de este último domingo, por ejemplo, para ti, que escuchaste en la celebración eucarística? ¿Cómo fuiste dichoso? Compártanos en el chat, en la medida de lo posible, ahí algún comentario respecto a decir, ¿cuál es el texto que más dicha te ha provocado, por ejemplo, en la vida? No el que más te gusta, a lo mejor ahora, puede ser, pero el que más alegría te ha provocado, el que más dicha te ha hecho experimentar. Para decir, yo lo escuché en alguna Eucaristía, no importa que no sepas la referencia bíblica, la cita bíblica, pero aquellas palabras que hayas escuchado desde la palabra en una celebración y que digas, esto me cautivó y esto me llenó de dicha y me sigue llenando ahora que lo recuerdo. Vamos con este contexto a hacer un pequeño corte, si les parece, hombres y mujeres de Dios, y volvemos para a ver qué nos comentan ahí en el chat o a ver qué han comentado. Ya Mari se conectará también ahí para salir a cuadro. Pero es interesante todo esto. Nos unimos, atención, nos unimos a la gran celebración del cielo, a la gran liturgia, no celebración, perdón. Nos unimos a la gran liturgia del cielo en cada una de nuestras celebraciones litúrgicas donde la palabra nos convoca. Vamos pues, les invito a unos segunditos de música para volver con ustedes, ¿ok? Volvemos, no se desconecten. En compañía del Maestro, en compañía del Maestro,
compañía del maestro. Muy bien, volvimos ya en unos segundos. Lo prometido es deuda, dicen por allí. Eh, Vamos a, Mari, si nos das alguna reseña de los comentarios que haya por ahí o de los saludos que tengamos en la transmisión. Antes quiero decirles esto, miren, el programa de la semana pasada no se ha logrado como recuperar para que esté ahí de manera diferida en las redes sociales, en el Facebook. Hay algún detalle por ahí en el sistema que nos tiene en pausa ese video como bloqueado. Esperamos que este no nos suceda así. Son situaciones técnicas que a veces depende de nosotros por no tener la experiencia suficiente, pero hay otras veces que depende ya también de otras, del sistema mismo, de las redes sociales, y que no está a nuestro alcance. Estamos tratando de ver cómo se pueda recuperar esa transmisión. Pero hoy por hoy, bueno, aprovechamos que estamos en vivo y los que están ahora, pues nos están compartiendo. Mari, ¿qué tenemos por ahí de dónde nos escriben? ¿Qué es lo que nos han dicho por ahí? Adelante, Mari. Gracias, Ángel. Bueno, pues Lorena Cabrera, puntualita, empieza a dar la bienvenida al programa, que ella siempre es la primer comentario. En cuanto inició el programa, ya estaba dando la bienvenida a Lore. Gracias, Lorena. Jenny Mondragón, que también nos saluda. Es Noris Alcocer desde Calquiní, también manda saludos. Víctor Manuel Hernández, saludos a Ángel y a todo el equipo. Noris, de nuevo, saludos, hermano Ángel Robles. Calquiní, Campeche, lo recuerda con mucho Mira. cariño. Wow, Calquiní, Campeche. Sí, Bueno, ahí está. Noris, bueno, Verónica Chávez, muchas bendiciones. Zoira, en la celebración eucarística se pronuncia la palabra y se ejerce el milagro. El Padre Esteban, qué bueno verlos. Rosy Valdés, palabra y Eucaristía se pertenecen, perdón, se me movió. Ok, se pertenecen tan íntimamente que no se puede comprender la una sin la otra. Carmelita López, bendiciones. Verónica Chávez, la palabra y la Eucaristía es lo más grande para mí y mi experiencia personal con Jesús, Eucaristía. Bessie Arnoldi, bendiciones. bien. Es lo que tenemos ahorita. Está, no sé si mencionaste Florencia Magaña, dice que lo está viendo. No la vi. Alba Corsa lo está viendo. Rosario Aguirre. Uy, qué gusto allá de Rosario Aguirre, en Veracruz. En Veracruz, me acuerdo. Ya tengo tiempo que no salgo aquí mucho en México, pero teníamos todas esas salidas también en Campeche, que lo mencionaba hace ratito, ahí en Calquiní. Era una comunidad con muchos maestros, lo recuerdo bien ahí, interesante. Me acuerdo que fui a dar el curso de Moisés por ahí, sobre todo, fui a algunas otras veces. Mireya Sigala, mira Mireya, qué bueno que nos está sintonizando ahí. Díganle con la manita a todos, saludos a la Mireya por ahí, que nos está viendo por ahí. Francisco Ventura lo está viendo, Verónica Chávez, allá en Virginia, ¿verdad? O en Maryland, Mari, tú ubicas Sí. esto, ¿verdad? Sí, en Maryland. Bueno, Lilian Yesenia Sarabia, esto sí está en Maryland. Saludos, Lilian. Bessie Arnold, ya lo mencionaste, que está en Nueva Orleans, en Luisiana. Y ya lo mencionaste. Yo digo el tuyo, Mari Castañeda. Dice aquí, los invitamos a compartir el texto también. Zoira en Toluca, ya lo mencionaste. Marlí Clavijo, esta es en España, ¿verdad, Mari? Marlí Clavijo. No sé. ¿No lo ubicas? Sí, por allá me No, suenan que están viéndolo por ahí. No sé si esté ahora en América Latina, pero por ahí está también. Ángel. Sí. Bueno, aquí veo que nada más hasta ahorita Jamie Mondragón ha compartido un versículo bíblico como nos pediste, como lo puso aquí Mari en el chat, y es el de en el profeta Ezequiel: te quitaré tu corazón de piedra y te daré un corazón de carne. ¿Por qué en lo que se animan
más personas. ¿No nos compartes tú y Germán y Mari cuál es un texto bíblico que signifique mucho para ustedes, que les haya dado gozo en un momento determinado? Mira, Germán ya agarró su Biblia luego. Pues a ver, sí, sí, me parece bien. Yo también no estaba pensando en eso específicamente, pero dije, sí, ahora que decía, si yo mismo me preguntara, está Ajá. bien, está bien. Bueno, híjole, es que es difícil decir, a ver, ¿cuál me ha causado dicha, Sí. Ajá. Biblia también. consuelo, fortaleza? Voy a hacerlo desde la palabra de Dios, porque aunque está en la memoria, está en el corazón, pero siempre desde la palabra de Dios sería interesante. Y es un texto con el cual mucho tiempo firmaba yo los comunicados y me ha acompañado a lo largo de mi vida, dándome de veras dicha, esperanza también. Dice, por lo demás, sabemos que en todas las cosas interviene Dios para bien de los que le aman. Romanos 8:28. Ujú. Lo repito porque es palabra de Dios. Por lo demás, sabemos que en todas las cosas interviene Dios para bien de los que le aman. Yo espero ser de los que experimentan estas intervenciones de Dios todavía, sí. Y también no es una condición, es una respuesta. A los que aman a Dios, todo concurre para bien. Todo. Y todo, todo es todo. ¿Ok? Ese es uno de los textos así más significativos a lo largo de mi vida. Hay más, pero ese les comparto en este contexto de compartir el texto que nos da más dicha. ¿Ok? Muchas Adelante, a ver, gracias. ¿quién más? Rosy, también vas a buscar el tuyo, yo creo. Sí, ¿Ok? ya lo tengo. Eso. A ver, Germán, ¿qué nos compartes? ¿Cuál texto para ti? Y fíjate, yo tengo uno de Proverbios que ese realmente marcó el momento de conversión aquí en Estados Unidos porque yo llegué en una situación un poco adversa a nivel familiar y estaba yo bastante desubicado. Y leyendo la palabra de Dios me encontré con Proverbios 19:21 que dice, el hombre hace muchos proyectos, pero solo el plan de Dios subsiste. Mm. Y ahí Ujú. fue donde me dio el cambio completo porque yo no sabía para dónde apuntar. Y como Dios me había traído ya de su mano por mucho tiempo atrás, volví a hacer la conexión de decir, bueno, si el plan de Dios se va a cumplir, entonces ya sé dónde tengo que estar, no en mis proyectos, sino en los de Él. Y ahí fue entonces como nuevamente recuperé ruta, gracias a Dios. Bien, qué interesante. Bueno, Mari, tienes tu texto por ahí ya. Se me hace que ya lo buscaste también en la Sagrada Escritura. A ver. Sí, también ya lo busqué. Bueno, pongo en contexto un poquito porque es un texto que constantemente lo hago nuevo en mi vida. En una ocasión que estaba con situaciones muy difíciles con uno de mis hijos y bueno, estando orando, el Señor me dio esta cita, la leo textual. Así dice Yahvé. En Ramá se escuchan ayes, lloros amarguísimos. Raquel que llora por sus hijos y se rehúsa a consolarse por sus hijos. ¿Por qué no existe? Así dice Yahvé. Reprime tu voz de lloro y tus ojos de llanto, pues tus penas tendrán recompensa. Oráculo de Yahvé. No. Y a partir de eso, de verdad que la situación empezó a cambiar bastante. Y ahora cada que por ahí, bueno, Rosy, tú lo sabes, que los hijos de repente surgen cositas y quien nos esté escuchando, me recuerdo de esto y le digo, bueno, esta cita fue para otro, pero con esta la vuelvo a hacer mía. Entonces, por eso es muy importante. ¿Qué cita es, Mari? Es Jeremías, Ajá. el capítulo 31, versículos del 15 y 16. Ok, Ya. qué bonito. Bueno, qué interesante. Ahí está otro pasaje de la Sagrada Escritura del Antiguo Testamento. Ya vimos una epístola a San Pablo, en mi caso. Ya vimos un libro sapiencial, como es los Proverbios con Germán. Y también ya una línea profética por ahí con Mari. A ver, Rosy, ¿cuál es tu pasaje? Pues acá viene otra línea profética. Isaías 49:16.
Míralo, en la palma de mi mano te tengo tatuado. Ah, se me dan ganas de llorar. Hace 17 años el Señor me habló con este versículo bíblico y necesitaba en ese momento no solo saber, sino experimentar que Dios me amaba. Y así fue. Y de verdad, o sea, sin exagerar, este versículo bíblico cambió mi vida. Ya, hay muchos, como dice Ángel, hay muchos, pero sin duda este es mi preferido. Ahí apúntate en la mano, ponte Rosy también, porque eres tú la que está grabada por ahí en la mano de Dios. Qué interesante, qué bonito, para que les ayude a ustedes esto. Fíjense Tenemos que, más saludos, Ángel. ¿mandé? Sí, Tenemos más tenemos más saludos. saludos. A ver, si ya pusieron texto sobre todo, a ver, Mari, Sí, ya se cuéntanos. Sí, ya hay animaron. algunos textos. Bueno, Lorena Cabrera, Salmo 91, versículo 7, Rosy Val, Romanos 8:28, Rosy también Proverbios 19:21, Estos son Carmelita de López. Rosy, Sí, Mari, soy estos son yo. de Rosy que apuntó el de Germán y el mío. Hey. Exacto. Ok, Ajá. ok. Carmelita López, Mateo 28:20b, Maribel Ligasomón, algo así, perdón. Mateo 24:35, el padre Esteban, Eclesiástico 2:1 al 6, Noris Alcocer, Isaías 54, dice, me llenó de alegría y esperanza en un momento de abatimiento. Mari Clavijo, Salmo 50, Zoira Sali, Mateo 28:20, y de nuevo, Bessie Arnoldi, Proverbios 3:5, es lo que tenemos de citas. Muy bien. Este de Soira está interesante, pues, mencionarlo Sí. porque lo transcribe. Y estad seguros que yo estaré con con vosotros día tras día hasta el fin del mundo. Qué bonito. Es una promesa de Dios permanente para apuntarle y para que sea para nosotros también. Es una promesa que me regaló Jesús en un encuentro y me llena de alegría y esperanza cada día, dice Soira por ahí. Rosy, que pusiste ya también la de Mari, que es de la de Jeremías. Y Rosy, pusiste la tuya misma, que es Isaías 49:16. Oigan, Bueno. y todas las que nos han compartido, o sea, están súper interesantes y súper bonitas, pero no me quiero quedar con la duda de lo que dice la del padre Esteban. ¿No la tienes ahí, Germán? Sí, es justamente Eclesiástico. si te preparas para servir al, si estás Si te para la decides a servir al Señor, prepara tu alma para la prueba. Y así eh, como eh, el oro sí es la del crisol, ¿verdad? sí, ese texto es demoledor porque le quita a uno lo romántico de cuando empieza uno con en los Sí. caminos del Señor. Sí, sí, así pasó conmigo, pero a ver si lo tienen ahí, dice del 1 al 6 y lo podemos leer todo. Sí, ahí te va, Mari, Eclesiástico. busquemos el de Bessie Arnold, Eh, el Proverbios 3:5. Ok, A perfecto. ver, para poderlo leer por aquí El Sí, del sí, en padre el claro. Esteban programa. dice, el del padre Esteban, hijo, si te acercas a servir al Señor, prepárate para la prueba, endereza tu corazón, mantente firme y no te angusties en tiempo de adversidad. Pégate a Él y no te separes, para que seas exaltado en tu final. Todo lo que te sobrevenga, acéptalo y sé paciente en las humillaciones, porque el oro se purifica en el fuego y los que agradan a Dios en el horno de la humillación. Confía en Él y Él te ayudará. Endereza tus caminos y espera en Él. Bien, ahí está fuerte ese pasaje, sí, pero qué interesante porque te da dicha. Te ubica, como dices, Germán. Qué Sí, bonito. sí, correcto. Leo el Salmo 91 que lo puso Lorena. ajá, Lorena nos ok. ha ayudado en los programas anteriores con el chat, aunque no ha salido a cuadro, pero ahí está Lorena. La Lorena no es una forma despectiva, ¿eh? Ya, A no. veces el artículo lo aprendí por ahí en Centroamérica, lo utilizan. Es como si dijera la Ros y la Mari, ¿eh? A veces, a veces se me brinca eso. Dice Lorena en su texto, que es el Salmo 91, versículo 7, aunque a tu lado caigan 1000 y 10,000 a tu diestra, a ti no ha de alcanzarte. Bueno, son promesas de Dios. Son promesas de Dios. Bueno, Proverbios 3:5 lo tiene Mari, ¿no? Que es la a que ver, Mari. compartió Bessie Sí, Arnold. Ajá. sí, lo tengo yo. Proverbios 3:5.
Confía en Yahvé de todo corazón y no te fíes de tu inteligencia. Wow. Bonito. Bueno, Y luego bueno, aquí Mayra Rivera, Filipenses 4:13. todo lo puedo, un Cristo que me fortalece, va a ser, ¿verdad? Sí. Ajá. Alba Corso, Isaías 41:10. ¿Qué que tenemos mucha riqueza hoy? ¡Qué bonito! Pues es palabra de Dios y si Es es un palabra de programa de la Dios. palabra, qué bueno que se abra así para Sí. compartir la palabra. Y Sí. yo me adelanto a algo, miren, también compartir nuestra Biblia. Bueno, nosotros que estamos a cuadro, los demás a lo mejor es una fotografía la que pueden poner por allí, Ujú. pero antes de salir a cuadro, antes de salir a la transmisión en vivo con ustedes, compartía por ahí con Rosy esta Biblia que tengo ahora aquí en mis manos. Esta Biblia es la que generalmente está aquí entronizada. Ya les dije en el primer programa que quise poner esta que es una vulgata, les expliqué en el primer programa, pero generalmente esta Biblia está aquí, arriba entronizada. Esta Biblia tiene un significado porque con esta Biblia, primero tuve una Biblia latinoamericana, a ver si la subo para el siguiente programa, se las muestro, una Biblia latinoamericana que fue la primera que yo compré, aquella, pude, y se la compré a mi papá porque mi papá vendía Biblias en aquel entonces. Bueno, esa la tengo por allí. Pero luego enseguida, cuando empecé a salir ya fuera de Guadalajara a compartir, en el año 86, ya en el 86, 87, por ahí, esta Biblia fue la que me acompañó en muchos viajes, sobre todo aquí en México. Es una Biblia, es una edición de la Biblia de Jerusalén, pero dice con guía de lectura. Una Biblia así, pequeñita, 2 años por lo menos la traje aquí en México. Ya después me hice de la que tengo actualmente, con la que salgo, con la que viajo y que les he mostrado más. Pero esta Biblia, pues también tiene su uso. Es una edición pastoral de la Sagrada Escritura que está aquí en la parte de arriba. Aquí la quise dejar en casa. A ver si después, Rosy, tú tienes tu Biblia por ahí que nos puedas compartir para ir aterrizando. Sí, bueno, pues yo tengo mi Biblia de Jerusalén con, no se alcanza a ver, ¿verdad? Una oración al Espíritu Santo para antes de leer mi Biblia, con algunas de mis citas Ahí. favoritas ahí y pues también tengo sobre todo los evangelios subrayado, resaltado, ya, tengo mucho tiempo trabajando con esta Biblia. Bueno, muy bien, Rosy, gracias. Germán, ¿tu Biblia? Eh, por ahora tengo esta, que es Por la que ahora. utilizo, la Biblia de estudio, la Biblia de Jerusalén, que es la edición del 2009. Ya, Y es la que utilizo por toda la abundancia de comentarios que tiene la Biblia de Jerusalén. ok. Pero también la tengo subrayada y yo también encontré un texto de Isaías 43, versículo 35, que dice así, es interesante, porque lo tengo puesto en un corazoncito, dice, yo, hablando Dios, era yo quien por respeto a mí borraba tus delitos, Ya. dice Dios, yo era Bueno, ahí quien están por respeto a mí. Las Biblias en uso. Mari, la tuya. Tu micrófono, Mari. Tu micrófono para que se escuche en tu voz. Gracias. Lo primero que yo tuve en mis manos fue más o menos como a los 12 años, un Nuevo Testamento que me regaló un sacerdote y me puso una dedicatoria muy padre y eso de verdad me quedó para, dice, cómetelo aunque sea en sopa. Así me puso. Y de ahí pues nace ese amor por la palabra. Y la primera Biblia que yo tuve y que sigue siendo, ya está la pobrecita, miren, vean, pero es ahorita aún es mi Biblia de oración, o sea, esta es mi Biblia de oración porque es de verdad, o sea, toda es palabra de Dios, pero hay unas como que les tienes un afecto muy especial. Ya pues están las otras para compartir o las de, o estudios y estás, compartiendo la palabra, pero es bien importante y pues bueno, sí tengo ahí, les hago un pequeño, varias de las Biblias necesarias, pero sinceramente, o sea, la que en mis momentos de oración es esta que yo creo que tiene conmigo quizá 30 años o más. Ya. Es mi Biblia Bueno, para mi oración personal. bueno, en el siguiente programa a lo mejor vamos a mostrar otras Biblias que por ahí tengamos también. ¿Ok? Sí, sí, sí. Bueno, ya les mostré estas dos mías.
A ver si subo otras dos por lo menos la siguiente semana, que podamos apreciar. Esta con la que más salgo, la que me acompaña siempre, a partir del 88 que la tengo, ya se las mostraré. En fin, me ha dado gusto compartir así. Rosy. Ah, sí estaría padre, Ángel, que las personas que nos están viendo suban alguna foto de sus Biblias, a lo mejor de algún versículo bíblico que tengan ahí resaltado, como nos compartía Germán, que él tenía ahí uno con un corazoncito o algo así. Ojalá que lo hagan en el chat y después vemos las fotos. Y Sí. pues antes de despedirnos, hay un comentario, Ángel, que a lo mejor tú puedes responder. Israel Pantoja pregunta cuál es la mejor Biblia de estudio. ¿La mejor Biblia qué? De estudio. De estudio. Bueno, hablar de la mejor Biblia es la tuya, Ujú. es la tuya, para empezar, sea de estudio, sea de oración, sea de lectura. Esa es la mejor Biblia, la que tú tengas y la que tú accedes. Esa es la tuya. Ya para estudiar depende lo que quieras, depende del nivel de estudio donde se comience. A veces es mejor comenzar con una Biblia un poquito más cómoda, solamente de lectura. Si quieren, a lo mejor la siguiente semana podemos hablar un poquito de algunas traducciones. Bueno, lo digo ahora. Puede ser para nosotros aquí en América Latina, hay una edición que se llama la Biblia de América, que me parece que es buena en su lectura y tiene buenas introducciones a los libros, tiene mapas entre los libros, en fin, no es un lenguaje muy técnico, puede ayudar para lectura y puede ayudar un poco para cotejar ahí los textos. Lo mejor, a mi juicio, que podemos tener en el mundo católico es la Biblia de Jerusalén, me parece. Habrá otras opiniones de otras personas estudiosas o que tengan ahí sus apreciaciones. Sin duda, la mejor Biblia pues, será el texto original del Nuevo Testamento en el griego. Hay una buena eh, versión interlineal, pero bueno, pues ya es eso más técnico, ya más para los que quieran estudiar a profundidad, solamente más los pasajes como tal. Ya en nuestra lengua, en castellano, la Biblia de Jerusalén, hay diferentes ediciones. Germán hablaba del 2009. La mía, que yo tengo, creo que es del 88, o sí, del 88, la edición. Hay otra del 90, hay otra del 2009, creo que la del 2009, no sé si hay una posterior, eh, me parece. Pero bueno, depende. Más bien hay que ver en qué contexto estamos para estudiar, para leer, para orar. Y en ese sentido, no quiere decir que debas de tener una Biblia para cada cosa. Si se puede, qué bueno. Pero si no, la que tú tienes, esa te va a ayudar. Y hoy hay muchos estudios ya ejemplificando las diferentes traducciones de la Sagrada Escritura. ¿Ok? Muy bien, pues vamos a ir cerrando nuestro programa de esta tarde, noche, con dos cuestiones que les quiero compartir. No es una síntesis como tal, pero sí nos ayudan estas dos grandes expresiones o frases que rescatamos de todo lo que vamos compartiendo en el programa. Tenemos una guía nosotros en el programa del material, de los contenidos que les compartimos, pero no es todo lo que compartimos. Aquí está la experiencia, y lo que cada quien va compartiendo también, que Dios le va poniendo o recordando que ya haya estudiado. A manera de síntesis para nosotros. Y acuérdense también que subimos el día de mañana, subiremos la infografía en la página de la Oficina Internacional. Entonces, a manera de síntesis, pero yo se los doy ahora dos presupuestos. La liturgia es el lugar privilegiado para la proclamación de las Escrituras. No es el exclusivo. También está en nuestra casa, también está de manera personal, en pequeñas reuniones, en círculos bíblicos, pero acordémonos, la liturgia es el lugar privilegiado para la proclamación de las Escrituras, porque no solamente se proclaman, sino que se celebran allí mismo los misterios de Dios a través de lo que nos cuentan él mismo en la Sagrada Escritura. Y segunda expresión como a manera de síntesis, palabra y Eucaristía se pertenecen tan íntimamente que no se puede comprender la una sin la otra. Palabra y Eucaristía se pertenecen tan íntimamente
que no se puede comprender la una sin la otra. Queremos agradecerles por acompañarnos, gracias por interactuar en el chat, ahora llenándolo de palabra de Dios. Y la primera propuesta que nos hacía el Padre Esteban era que inundáramos las redes en este mes de la palabra con la palabra de Dios. Pongamos un texto bíblico al día, por lo menos allí, que pueda servirte a ti, pero que también pienses que le sirve a los demás, desde la palabra de Dios. Que el Señor nos inspire a eso. Y también dejarles como tarea para este próximo programa, que será el último de esta temporada En Compañía del Maestro, vamos a sugerir un momentito de una pequeña celebración para entronizar la palabra o para resaltarla si es que ya está en algún lugar en tu casa. Entonces vamos a entregar una pequeña celebración para que ustedes lo puedan hacer en su casa, no solamente una vez, sino las veces que sea necesario. Pero en este caso, si va a ser por primera vez que se coloque, pues así lo haremos. Si no, para renovar nuestro compromiso de que la palabra de Dios esté también en un lugar físico en nuestra casa. Entonces, ¿qué necesitas? Un pequeño mantelito, una carpetita, una vela, y a lo mejor una macetita ahí chiquita que tengas, no necesariamente una flor, pero sí una macetita, algo que hable de la vida. ¿Ok? Y les esperamos este próximo martes para encontrarnos de nuevo en compañía del maestro, pero en compañía también entre nosotros como amigos, amigos de la palabra y desde la palabra. Les dejo el momentito para que nos despidamos unos y otros. Mari, comenzamos contigo. Bueno, pues ha sido un gusto compartir este programa que se fue enriqueciendo con la participación de cada una de las personas que nos estaba viendo al ponernos ahí, sin duda, cada una de las citas que son muy significativas para ustedes. Yo creo que a través nos vamos a dar la tarea de leerlas y darnos cuenta de la riqueza que ustedes tienen. Gracias por compartirnos esa riqueza que llevan en su corazón. Y pues nos encontramos la próxima semana. Que Dios les bendiga. Gracias, Mari. Gracias a ti que nos acompañas. Germán, Sí, igualmente gracias por compartirnos la palabra. A mí personalmente me da gusto porque habemos muchas personas que realmente acudimos a la palabra de Dios y que tiene un significado vivo para cada uno. No por nada dice la carta a los hebreos que la palabra de Dios es viva y es eficaz y es más tajante que espada de doble filo. Así es que un gusto compartir con todos. Gracias. gracias a ti, Germán, por tu tiempo, tu disponibilidad, tu cariño hacia la palabra y hacia los proyectos que juntos hemos podido sacar adelante. Rosy, no te ausentes tanto. Yo sé, porque la verdad que sí ha sido un gusto compartir, pues primero con ustedes que nos conectamos antes de salir al aire y pues con todos ustedes que se conectaron para escucharnos, para compartir, de verdad que ha sido un gusto compartir de la palabra de Dios, compartir de esta riqueza tan grande, pues sigamos leyendo nuestra palabra todos los días, que el Señor nos conceda la gracia de reconocerlo en la Eucaristía, reconocer su presencia real en la Eucaristía, para que así podamos entender con mayor profundidad su palabra. Gracias por esta oportunidad, que Dios los bendiga. Recuerden que todavía queda un programa más el próximo martes a la misma hora para sentarnos aquí en compañía del maestro. Gracias, Rosy, gracias. Leo unos mensajitos y luego hacemos una cortita oración antes de cerrar el programa. Ya Germán contestó también, la Biblia del pueblo de Dios o la Biblia del peregrino es una traducción buena también. Es una aplicación de la Biblia española del padre Luis Alonso Shekel, sobre todo para América Latina. También es muy buena traducción del padre Luis Alonso Shekel. El padre Tomás, ay, tu apellido no lo sé pronunciar porque es un sacerdote amigo mío polaco, pero que trabaja en Bolivia. Padre Pascal, Dios te bendiga, gracias, muchos saludos desde Bolivia, dice, donde mes de septiembre es declarado como mes de la Biblia, que la palabra de Dios enriquece a cada uno de nosotros, enriquezca, trata de decir. Sí, saludos, Padre Tomás, un gusto saludarte también. Margarita Esterchoque, está allá en el norte de Argentina, saludos también. Elvira Hernández, gracias, saludos mis hermanos, gusto de saludarles y verles juntos proclamando la palabra. Decimos así a Elvira también porque también a veces nos acompaña en otros proyectos. Maye Mora, gracias a ustedes, qué gusto escucharlos. Jamie Mondragón, un gusto verte, Rosy. Ya ves, Rosy,
Es un gusto verte, te dicen. Artemio y Marta, porque a uno no le dicen así, ¿verdad? También yo creo que les da gusto, pero aquí lo expresó Jamie. Un saludo, Jamie. También nos vemos enseguida mañana. Bueno, pues vamos a tomar nuestra palabra. Si gustan un momentito, aquí la tenemos nosotros, ustedes ahí en la transmisión, poniéndola delante de nosotros. Y al estar delante de nosotros, fíjense que la ponemos también delante de los demás. Me hizo recordar a la Virgen María cuando presenta a Jesús. Lo puso delante. El término que utiliza ahí San Lucas para presentarlo, dice, lo puso delante, como se presenta a alguien para un sacrificio. Eso es lo que va a significar. Otro día platicaremos de eso. Pero me acordé de esto porque poner la Biblia más que abrazada, como ponerla delante de mí, pero también delante de los demás que me ven a mí. Que lo primero que vean sea la palabra de Dios en nuestra vida. Y que yo sea lo primero que vea también cuando trato de mirar hacia adelante. Que ese sea el signo, que mostremos la palabra de Dios que va delante de nosotros y que los demás puedan reflejarse en esta palabra. Señor, te damos gracias, te bendecimos, porque tu palabra es viva, es eficaz y hace lo que pronuncia. Te pedimos, Señor, que de una manera especial el día de hoy, en esta jornada, escuchando este programa en vivo o diferido, puedas pronunciar para cada uno de nosotros una sola palabra. Nosotros compartimos una que nos ha cautivado, una que recordamos ahora durante el programa, pero ¿cuál es la palabra que nos quieres decir de manera especial para el día de hoy, para este momento que vivimos en nuestra historia? Háblanos, Señor, porque nosotros como tus siervos te escuchamos. Virgen María, nos encomendamos también a tu intercesión, tú que fuiste fiel escucha de esta palabra de Dios y que respondiste que sí. Acompáñanos, Madre, para poder decir este sí, sostenido a esta palabra de Dios. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Hermanos, pues que Dios les bendiga. Nos vemos la siguiente semana, 6 de la tarde, el próximo martes, en compañía del Maestro. Que Dios Ángel, les bendiga. Gracias. Hasta la próxima. Ángel, nada más Sí, para que ya no digas que da gusto que verte, también Zoira Sali dice, Ángel, me da gusto verte. Es que también ok. ya, para ti. Gracias. Un saludo. Un abrazo para ustedes y para todos los que nos sintonizaron y que nos van a ver enseguida. Bendiciones.